Damos las gracias a los que se conectan y quieren escuchar este mensaje hoy a través de las redes sociales. Dios los bendiga y la Iglesia Manantial de Dios le dice bienvenido. Póngase en pie, amada iglesia. No, bueno, quédese ahí tranquilo porque si no me dicen, pastor, ¿usted me hizo parar por un versículo? Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Lo leemos todos. ¿Usted qué dice? Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Amén. ¿Lo repetimos? Ah, bueno. Aquí es que dijeron algunos muy poquitos, pero bueno. Vamos a repetirlo otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Colóquenme la imagen, por favor. Yo sé que para muchos, ayer tal vez los que vieron en el grupo, ¿qué tiene que ver este hombre guerrero con una flecha si vamos a predicar de pecado? ¿No se preguntaron ustedes los de audiovisuales? Raro. Pero ahí la imagen espero que les quede clara, porque ahora más adelante vamos a ver por qué tengo o por qué se puso esa imagen. El título del mensaje hoy, la actitud, déjenme ahí la imagen y yo les digo cuando me la cambie. Alguien que voltee por favor la pantalla para allá, para los que están ahí en ese lado. Pastor, si es tan amable, perdone que lo ponga, girarla hacia allá. Toda, gírela toda, hasta que llegue a la pared, eso. Gracias. La actitud frente al pecado, es el título. El tema es el pecado. El título del mensaje es la actitud frente al pecado. Y creo que estamos en unos tiempos donde temas como el pecado pocos se predica en las iglesias. Porque se tiene temor a que el hermano se moleste o se vaya. Yo recuerdo hace muchos años que
en una visión corta y pequeña que tuve, vi al Señor Jesús y una voz me decía: predicarás de Cristo. De ahí para acá yo entendí que el Señor me mandó a predicar de Cristo. Y que no puedo predicar a veces lo que la iglesia quisiera que yo predicara. Que yo no puedo predicar lo que a veces a muchos nos gusta, esos temas que levantan aleluya, gloria a Dios, aplausos extendidos. Y el pecado, pues podríamos tener una lista muy larga, y es una lista muy larga. Voy a decirles a algunos que tiene que ver con pecado, que es culpa, transgresión, impureza, perversidad, desobediencia. Ojo, la desobediencia es calificada como pecado, porque usted sabiendo hacer lo bueno no lo hace, eso es desobediencia, y Santiago lo dice. Maldad, prevaricación, rebelión, infracción de la ley, o sea, la palabra de Dios, ofensa, iniquidad y muchas más. Ahora, la palabra pecado, y ahora sí van a entender por qué la imagen, la palabra pecado, ahora cuando ustedes vean en algún momento, en algún estudio, la palabra amartiología es el estudio del pecado, es la materia que estudia todo lo que tiene que ver con pecado, caída del hombre, todo esto, bueno, en fin, eso es un tema amplio y es importante. La palabra o el término de pecado en el Nuevo Testamento aparece con la palabra griega amartía, y amartía, y en el Antiguo Testamento aparece con la palabra hebrea hatab, y en ambas palabras su definición se relaciona con errar al blanco. ¿Y ahora sí me entendieron? Errar al blanco. Y dice errar contra la ley santa de Dios, como Dios es el creador de todas las cosas. Errar, es decir, ¿a quién le tiene usted? O sea, un arquero o un tirador de arco o flecha siempre tiene un objetivo. Toma el arco y la flecha y tiene un objetivo a quién le tiene que apuntar. Ahora en los Juegos Olímpicos hay deporte que es el tiro al arco. ¿Y quién gana? El que da en todo el centro. El cazador le apunta ¿a qué? A la presa. Si la derriba, victoria. Ganado. Y en fin, la palabra es clara que pecado, o en el término hebreo y en el término griego, es errar al blanco. O sea, mi hermano, que cuando usted no está siendo obediente ni siguiendo la línea de la palabra, o usted está en pecado, está errando al blanco. Se ha desviado su flecha, su propósito se ha desviado, su compromiso y su actitud no está dando en el blanco donde tiene que dar. ¿Cuál es el blanco de nosotros? Cristo Jesús. A Él tienes que apuntar siempre. Desde que te levantas, la flecha que tienes que atesar es a Cristo. La flecha, diríamos que en este caso es esta. Este es mi arco y esta es mi flecha, con la que yo tenso cuando me levanto y cuando la voy a lanzar. Nadie tira una flecha a ver dónde cae. No. El cazador espera la presa para poder apuntar al objetivo.
Los tiradores de arco profesional, ellos tienen un punto a donde tienen que pegar la flecha. Se preparan para eso. Se adiestran para eso, cogen habilidad en esa parte. El pecado, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Pecado. ¿Por qué voy yo a esconder un tema como esos? ¿Por qué no voy a hablar yo del pecado? Si yo no hablo del pecado, usted se puede salir del objetivo y su flecha ya no va a pegar en Cristo Jesús, sino que va a pegar en otro sitio, el cual ya no te sirve. Entonces, mi hermano, el pecado lo tenemos presente. ¿Qué dijo David? Mi pecado está siempre delante de ti, Señor. En pecado me concibió mi madre, y mi pecado está delante de ti, Señor. David nunca dijo, Señor, hasta hoy pequé. David dijo, Señor, mi pecado está siempre delante de ti. Ahí están en el capítulo, en Salmo 51. Recibimos a Cristo. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Amén. Amén. Pero, y Cristo lo recibimos y Cristo nos perdonó. O Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús. Pero resulta, mi hermano, que este cuerpo no fue cambiado. Sigues en el mismo cuerpo que estaba antes de recibir a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si yo el cuerpo que tenía ya, ahí es donde vamos. Porque el cuerpo que tengo hoy todavía es un cuerpo que es proclive al pecado. Sino que el recibir a Cristo, antes de recibir a Cristo, eras esclavo del pecado. Recibes a Cristo y ya no eres esclavo del pecado. En el mundo tú no podías dominar el pecado porque el pecado te tenía esclavo. Pero cuando tú recibes a Cristo, entonces tú ahora sí puedes dominar el pecado porque tienes a Cristo, pues Cristo derrotó el pecado en la cruz. Entonces, ahora ya dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, mi hermano, usted está llamado a vencer el pecado y no a vivir en el pecado. Si es cierto que esta naturaleza sigue pecaminosa, sí, somos proclives al pecado, pero el Espíritu Santo que está dentro de mí, es el Espíritu Santo el que me da poder para yo dominar la carne y dominar el pecado. Por eso, mi hermano, en Romanos capítulo 8, habla de andar en el Espíritu y andar en la carne. Porque no hay condenación para aquellos que están en ¿quién? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Vamos entonces a manejar 3 puntos. Y quiero que los que toman nota, qué bueno, yo soy uno, que vi cuando me invitan a algún lugar,
Y cuando yo tomo notas, pongo cuidado y tomo apuntes porque yo sé que algo cojo ahí y algo me va a servir. Lo primero que dice en el versículo 13 que leímos, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Entonces, diga, a ver, vamos a hacer como en la escuela de primaria. A ver, niños, repitan, digan, lo que no debo hacer. No debo ocultar el pecado. O sea, ¿qué debo hacer yo? No ocultar el pecado. Porque eso me trae consecuencias. Y hay un ejemplo muy grande y pueden haber muchos, pero quizás hablemos del más conocido. ¿Qué es el de quién? El de David. El Salmo 32. Ahí al ladito, ahí cerquita. No tiene que caminar mucho. Salmo 32. Salmo 32, ¿qué dice? Sí, vamos a mirar el versículo 32, el capítulo 32, el versículo 3. Mientras callé, ¿qué? Se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día. Ustedes conocen la historia. David cometió pecado grande. Además de cometer adulterio con Betsabé, ¿qué hace? Manda matar a Urías. Organiza y planea y ejecuta, aunque él no lo hizo directamente, pero fue él que ideó todo de cómo debía morir. ¿Quién era Urías Eteo? El esposo de Betsabé. Oiga, de verdad que el ser humano es bastante complejo. Una persona como David, y no aquí estoy hablando en son de crítica, no, estoy tomando un ejemplo para que abramos los ojos. ¿Qué le faltaba a David? Nada. Mujeres le sobraban. Ojo, varones, no ahora estén diciendo, ay, qué buena noticia. Y ojo, casados. Entonces, mis hermanos, ¿qué le faltaba a David? Yo pregunto. Nada. Una obsesión por una dama, por una mujer muy bonita, lo llevó a hacer un plan macabro. Porque David era el rey. Tenía todo. Hermano, pero si se fija, el pecado hasta dónde lleva. El poder y la fuerza que ejerce el pecado en la vida de una persona cuando se descuida. Por eso uno les dice, hermanitos, hagan el esfuerzo. No se queden en casa el domingo. Hagan el esfuerzo el miércoles, hermano. Toda palabra que se enseña te va a ayudar en algo. Y a veces pensamos que la solución es, no, yo no voy. Hay que tener cuidado. Una cosa es que usted no pueda venir por alguna circunstancia de enfermedad o algo así. Pero por capricho no vienen a veces. Y entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque David cometió un error. ¿Cuál fue el error de David? Quedarse de chismoso, ocioso. Él debía estar en la batalla. Él debía estar al frente de la guerra. Y el que viene los domingos a escuchar mensaje, ese es que está al frente de la batalla. Amén. El que se queda en casa es como David, ocioso. Sí, señores. Es ocioso. Y David
tenía buenos ojos. No tenía gafas, nada. De una vez la divisó y de una vez dijo: hágame el favor y me la traen. Qué esfuerzo tan grande para David, porque el pecado todo lo hace ver que fácil, dulce. El pecado es algo que se ve llamativo. Entonces mi hermano, él dice, y él lo hizo y se quedó ¿qué? Y Dios lo estaba viendo, Dios lo vio todo. ¿Para qué te escondes de Dios? Yo escuché una vez a alguien que hasta me hizo reír, casado, y dijo: no, yo me llevé la otra por allá bien lejos donde mi mujer no se diera cuenta. Sí, tiene razón. La esposa no se dio cuenta, pero delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Tú puedes pretender hacer las cosas por allá en lo más profundo, puede hacerlo por allá en el rincón más lejano, donde usted quiera, pero allá estará los ojos del Señor sobre ti. No hay nada sobre la tierra o en la tierra que sea oculto a los ojos de Dios. Nada. ¿Para qué tú te puedes esconder de los hombres las veces que usted quiera? Pero un día todo va a salir a la luz, porque dice la palabra que nada está oculto, sino que un día las cosas serán manifestadas, mis hermanos. Entonces David, este Salmo 32 y creo que el 31 también corresponden a ese episodio, porque mire lo que dijo él en el 31, 9 y 10, creo que sí es así. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, me han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Hay gente que trata de ocultar cosas que no puede ocultar. Así como a usted a veces se revela en usted un gozo y una alegría, también se revela a veces cosas, las que están en nuestro interior se revelan, nuestros ojos a veces, nuestra forma de hablar revela lo que hay dentro del corazón. Nuestra forma a veces de ver las cosas y de analizarlas revela lo que hay en el corazón. Y David se quedó callado hasta el día que ya ustedes saben, le envió Dios al profeta Natán y le dijo: mire, David, había uno que tenía una ovejita, era rico, poderoso, llegó a donde un pobre, le quitó la ovejita, la mató. Más o menos, solo para que usted lo lean allá en casa. ¿Qué dijo David? Ese merece la muerte. ¿Cómo es posible que mate la única ovejita que tenía ese hombre pobre? Yo no sé la cara de David cuando Natán le dijo: eres tú. Estaba ocultando, pero en su interior estaba sufriendo. Se estaba angustiando y estaba secando su vida espiritual. Por eso hablamos a veces, iglesia, tenga cuidado, mantenga el fuego encendido. En el Antiguo Testamento, en el templo, el sacerdote mantenía el fuego encendido porque no sabía a qué hora llegaba un pecador con un cabrito para sacrificar. Entonces ahora usted, hermano, mantenga su vida espiritual fuerte. Mantenga bien alimentado a su espíritu, porque cuando yo alimento el espíritu, esta carne se doblega.
Si usted no alimenta el espíritu, ya no andará en el espíritu, sino que andará en la carne. El orden que tiene que andar usted es espíritu, alma y cuerpo. Pero hay unos que andan cuerpo, alma y espíritu. Andan en la carne. Miren, hermano, siempre ha habido, desde el paraíso, Adán y Eva, ¿qué intentaron? Ocultar. Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Dónde estás, Adán? Ah, Señor, por aquí escondido. Dice que él hablaba con ellos en las tardes, como estamos nosotros hablando aquí. Y un día el Señor llegó al paraíso, estoy parafraseando, y no lo vio. ¿Qué pasaría con el hermano Adán? No, el hermano Adán sí está por acá. Amén, aleluya. ¿Qué pasaría? Y el Señor lo llamó, Adán. Señor, ¿dónde estás que no te veo? Ay, es que estoy por aquí escondido. ¿Escondido? ¿Y quién te dijo que te escondieras? ¿Quién te dijo que te escondieras de mi presencia? Si ve que el pecado avergüenza. Y a veces el pecado nos hace tropezar. Y entonces ellos se escondieron de una vez. Y eso pasa con el ser humano. Hay gente que a veces deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusa de pecado. Y sienten un remordimiento y sienten algo interiormente que dice, mejor no voy. ¿Para qué voy? La conciencia los acusa que estaba mal. Ahora, mis hermanos, el que está en pecado está bajo la ira de Dios. Es decir, la persona que está en pecado, la ira de Dios está siempre sobre él todos los días. Y esta ira tiene que ver con juicio. Lo que hablábamos esta mañana en el taller. Esta mañana hablábamos en el taller de que Dios quiere que usted, mi hermano, no oculte las cosas. Que usted delante de Dios no se ponga a esconderse. ¿Para qué se va a esconder? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Qué dijo el salmista? ¿A dónde iré de presencia, Señor? Si voy arriba, allá estás tú. Si voy por allá, allá estás tú. Si voy por allá estoy. No hay dónde, Señor. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Y hermanos, la ira de Dios, por eso, y decíamos también esta mañana, que cuando usted, el tiempo para ser salvo, ¿cuál es? Ahora. Pero muy poquitos dijeron, no espere una misa para que lo saque del purgatorio. Eso no existe. Es el tiempo. Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años para que usted no vaya a morir en condenación, sino que muera para vida eterna. Que cuando se vaya de este mundo, denle el aplauso al Señor. David decía, mientras callé. Hermano, confiesa. Ahora es otra cosa. Usted debe confesar sus pecados delante de ¿quién? De Dios. No de los hombres. Los hombres no pueden perdonar pecados. El único que murió en la cruz y murió por nuestros pecados fue Jesús. Es el que tiene la autoridad, porque él mismo dice, toda la autoridad me ha sido dada del Padre. Y los fariseos, cuando se le acercaban y lo confrontaban
¿Por qué le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Jesús dijo, miren, tengo poder para perdonar pecados. Pero es Jesús el que perdona pecados. Él es el autor de la obra en la cruz. No hay nadie más, ni va a haber nadie más. Él es el último sacrificio, dice en Hebreos. Ya no habrán más sacrificios. Los sacrificios terminaron cuando Jesús murió. Los sacrificios en el templo, los que hacían en el templo todos los días, esos terminaron porque Jesús es el último sacrificio, porque Él dio su vida de Él mismo. En el Antiguo Testamento se tomaba un cordero que simbolizaba lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Pero ahora ya no hay más oportunidad, ya no quedan más sacrificios, ya Jesús hizo el último sacrificio. Así que mi hermano, por el pecado de todo el mundo, y David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todos los días. Yo digo que David no dormía bien, David no comía bien, pudo hasta adelgazarse, pienso yo. Entonces mi hermano, David tenía algo adentro que le carcomía. Y él decía, ¿qué hago? Y el Señor, en su misericordia, en su bondad infinita, ¿qué hizo? Le envió a un profeta para que le hablara de que la flecha que había atesorado hace un tiempo, ahora se había desviado porque ya no estaba apuntando al blanco, sino que se había apuntado a otro lado y el pecado estaba en él. Entonces, lo primero que vimos es lo que debo hacer, lo que no debo hacer. No debo ocultarlo, ¿cierto? O sea, estoy hablando de la actitud frente al pecado. La primera que yo tengo que tener es no ocultar el pecado. Ahora, miremos la segunda. Lo que debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Confesarlo. Mire, hermano, a veces el cristiano le gusta vivir como en una burbuja. Y cree que el confesar pecados es para aquel de allá, el que no ha recibido a Cristo. Él no ha confesado pecados porque no ha recibido a Cristo. Pero el que tiene que confesar pecado eres tú. El de afuera todavía no entiende qué es el pecado. El que está afuera es esclavo del pecado. Pero usted ya no es esclavo del pecado, mas sin embargo tiene que batallar con el pecado todos los días. Y por eso usted se tiene que arrepentir. Claro, usted tiene que confesar todos los días su pecado. He aquí la necesidad de tener un tiempo con el Señor para confesar sus pecados. Ay, pastor, pero que yo me acuerdo no he matado a nadie. Me he robado. Soy tan buen esposo que no tengo sino dos, digo una. No, pues yo no tengo pecado. Mire, ¿dónde está el pecado del hombre? Adentro en el corazón. ¿De dónde salen los pecados del hombre? De adentro del corazón. Puede que usted no haya matado a nadie. Y eso, claro que eso también es pecado. Puede que usted no haya robado, pero yo estoy seguro que por lo menos ha dicho mentiras. Todo el silencio algo dice. Hay cristianos que todavía dicen mentiras y se las creen. Usted puede que no haya matado a nadie, pero no ha perdonado. Usted todavía tal vez no ha matado a nadie, pero odia a alguien.
Puede que usted no haya matado a nadie, pero no ama al hermano. Primera de Juan dice, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿es un qué? Un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ve, menos amará a Dios al cual no ve. Entonces, mi hermano, el pecado, pecas de pensamiento. Jesús dijo, con que mires una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya pecó. Los hombres que somos muy visuales, somos muy proclives a caer en eso. Ay, ¿usted qué está diciendo, pastor? ¿Será usted? Porque yo no. Ay. Yo los quisiera ver por ahí en la calle. Por ahí cuando pasa una chica esta se camina bien elegante y comienzan. Sí. Mis hermanos, Jesús dijo así: el que mira a una mujer, la codicia, ya pecó en su corazón. Y mire que a veces pensamos, y la gracia tiene su rigidez. En el Antiguo Testamento, cuando una persona, cuando pecaban, habían que llevar los dos y haber testigos de que los encontraron en el adulterio, ¿sí? Y llevarlos y presentarlos y eran apedreados. Pero ahora en la gracia no, con solo que mires a una mujer y la codicies en tu corazón, ya pecaste. Mi hermano, el pecado, como vuelvo y digo que dijo David, el pecado está siempre delante de mí. Por eso, iglesia, no podemos bajar la guardia. Los hombres tienen que, y las mujeres, arrepentirse en todos los días, pedirle al Señor que le dé fuerzas, que evitar la tentación. ¿Cómo va a evitar usted la tentación si espiritualmente estás muerto? No la puedes enfrentar. Y después sale a decir, ay, la embarré. Un resbalón, pastor. Bueno, hermano, yo puedo orar por usted, pero es que esos resbalones te pueden acarrear muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque pensamos que somos cristianos y entonces ya estamos listos y preparados para partir con el Señor. ¿Por qué cree que Cristo vive entre nosotros, siendo tan pecadores? Porque somos pecadores. Alguna vez dije yo, pastor, que aquí debíamos llamar casa de pecado, la casa del pecado, porque aquí nadie viene libre de pecado, ¿o sí? Bueno, hermano, pues que si ya todos vienen libres de pecado acá, Padre, yo entonces ¿dónde estoy? Todos los días usted tiene que levantarse y orar para que Dios le fortalezca y en el día no usted cometa un pecado o, en fin, tus pensamientos sean sanos, tus pensamientos sean puros, tus deseos sean sanos. Me acordé de un versículo, Filipenses 4:8. Me pasa así a veces. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe que ese versículo lo tiene que saber uno de memoria? Cuando a usted le vengan malos pensamientos, acuérdese. Filipenses 4:8. Y reprenda esa situación. Debo confesarlo. ¿Por qué debo yo confesar el pecado? Porque somos creados por Dios. ¿Y Dios es qué? Dios es santo. Levíticos 19:2. Rápido.
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Yo no puedo ocultar el pecado porque Dios es santo. Yo no puedo ocultar el pecado porque Dios es santo, y yo debo confesarlo porque Dios es santo. Y por lo tanto yo tengo que santificarme todos los días. Y el único que me puede santificar es Cristo Jesús. Yo tengo que ir a la presencia de todos los días de Jesús. ¿Cuántos se levantan en la mañana y oran para que en sus oraciones incluyan el perdón de pecados? Ay, no, Señor, pero yo ayer, que yo me acuerde, no pequé. Ojo con eso. Hay cosas que uno instinta o por instinto hace, y muchas cosas quedan en el subconsciente y uno no se da cuenta. ¿Sí? Hay cosas que están ocultas de uno, y usted tiene que pedir al Espíritu Santo que le revele y pedirle perdón al Señor por lo que haya sido. Y si no se acuerda, dígale: Señor, recuérdame los resbalones. Recuérdame las veces que yo miré por ahí así como muy distraído, Señor. Y perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo discutí, peleé con mi esposa, con mi esposo, dije mal, hablé mal. ¿Cuántos esposos pelean en el día? Bueno, o discuten. Ah, no, somos nosotros dos los pastores. Sí, ya, sí. Nadie más aquí. Qué matrimonios tan elegantes. Debe ser que están recién casados. Hermanos, muchas veces uno dice palabras y no se da cuenta que está hiriendo, o que dijo algo que no era correcto, y en fin, muchas cosas. Entonces, mis hermanos, yo lo que debo hacer es no ocultar. Lo que no debo hacer es no debo ocultarlo. Lo segundo es que lo que debo hacer es debo confesarlo. Confiesa tus pecados delante de Dios todos los días, porque tú no eres inocente. Tú conoces la palabra. Y Santiago 4:17, creo que ya lo dije, la palabra dice que si tú, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, le es contado como ¿qué? Como pecado. Ahora, si yo confieso el pecado, algo que le pasó a David fue el versículo 5 del capítulo 32 de Salmo 32. Mi pecado te declaré, versículo 5 del 32, Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay a veces que la persona dice: ay, pero es que yo cometí un pecado tan grande, yo no sé si el Señor me perdona. No, todos tus pecados te serán perdonados. Solo necesitas que te arrepientas ¿de qué? De corazón. Que le des un giro a tu vida de 360 grados. Y usted, mi hermano, que conoce la palabra, tenga cuidado. Miremos un momentico el Salmo 51 que está ahí cerca, porque David dijo algo, no sé si fue lo que yo acabé de decir, vamos a confirmar. 51:4. Mire lo que dice. Esta es mire, si usted quiere conocer una forma de arrepentirse, estudie este Salmo 51, que si algo tiene este Salmo 51 es precisamente cómo realmente un hombre, después de haber cometido un pecado tan grande, también tiene la capacidad de arrepentirse. Porque así como usted peca, también tenga la capacidad de arrepentirse. Porque el enemigo, ¿qué hace? El enemigo te tienta. El enemigo no te pone un revólver en la cabeza para que vayas a pecar.
Él pone la tentación, te sirve la mesa, te presenta la oportunidad, te la pinta bien bonita, te la pinta bien hermosa. Usted toma la decisión. 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía para qué se arrepentía. Es más adelante dice: Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. David sabía que había perdido la salvación. Así que, mi hermano, estamos en un momento clave donde nosotros tenemos que saber si tenemos que arrepentirnos o no. Pero todos los días tiene que haber arrepentimiento. Y deje eso de pensar que el arrepentimiento es para el que no recibió a Cristo. Es para ti que conoces la palabra. El que está afuera, cuando conozca a Cristo, se arrepentirá. Pero no le traslade a los otros lo que tiene que ser para usted. Ahora, ya yo confesé mi pecado. Lo oculté, pero ahora lo confieso. ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Qué cree usted que recibe a cambio cuando tú eres perdonado? Bendiciones. Pero aquí no me alcanza el tiempo, pero voy a decir sí por el ladito. Pero acuérdese que hay muchas veces esos pecados tienen ¿qué? Consecuencias. Dios te perdona. Dios te perdona. Y si viene el Señor en ese momento, eres salvo. Pero hay pecados que tienen tienen consecuencia. ¿Qué le pasó a David? David al final no se condena, él es salvo. Pero sus pecados tuvieron una consecuencia muy dura. Porque en la profecía de Natán, Dios le dice: tus hijos morirán a espada. Tu hijo se acostará con tus mujeres en la azotea donde todo el mundo lo vea. Y así fue. Dios no. En el Antiguo Testamento, el adulterio, ¿qué tenía? ¿Cómo? Muerte. Yo en un trabajo que hice para el seminario, yo puse mi tesis y puse mi provisión. David se salvó por gracia. Por la gracia de Dios. No se salvó porque en ese mismo salmo dice: yo te puedo ofrecer mis sacrificios, te puedo ofrecer todo el vino que usted quiera, Señor, pero eso no me va a servir, porque lo que usted va a aceptar de mí es un corazón contrito y humillado. David era para morir de acuerdo a la ley por el adulterio. Pero el Señor, eso le tuvo unas consecuencias graves para él. Y quizás tuvo que pagar dolor muy grande, porque al ver los hijos se le rebelaron, le querían quitar el trono. Todos tuvieron, en fin, muchas cosas. Entonces, mi hermano, lo que recibo como bendición, yo recibo bendiciones, vuelvo a ser libre, vuelvo a tener paz en mi corazón, pero tenga cuidado, porque tal vez eso que hiciste vaya a tener consecuencias graves. Ahora, cuando yo me confieso mi pecado y me arrepiento, alcanzo la misericordia de Dios. Isaías 55:8, rapidito. Isaías 55:8. Ahora se me perdió Isaías. No, espere.
buscad entre tantos caminos y vuélvase. 7, es el 7, perdón. Deje el impío, ¿qué? Su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Usted no observa algo? Observe algo, iglesia. ¿A quién le estaba profetizando David? Al pueblo de Israel. Estaba profetizándole al pueblo de Israel. Le estaba diciendo: deje el inicuo sus caminos, porque el pueblo de Israel había caído en pecado. O sea, vuelvo y le digo, iglesia cristiana, no creamos que somos ya palomas blancas. No. Ese capítulo 55 es para el pueblo de Israel, donde Dios los llama al arrepentimiento y les dice: yo los voy a perdonar, pero dejen sus pensamientos, sus perversos caminos. O sea que el pueblo de Israel estaba en pecado. Pero como tenemos la costumbre que cogemos la Biblia, esto dice es para el pecador, allá el de afuera, el que no tiene a Cristo. No. Leamos con contexto. Cuando leamos la Biblia, busquemos el contexto de las cosas para que entendamos y no le apliquemos al que no tenemos que aplicarle. Vuelve a la presencia de Dios, ¿cierto? Cuando tú te arrepientes, vuelve. Es más, cuando David se arrepintió, Dios le dijo a Natán: dígale que no morirá. Pero, vienen las consecuencias. Pero le dijo: no morirás. Le dio la promesa de que no moría y no murió. Murió pero de viejo. Tuvo muchos enemigos, pero no murió. Murió de viejo. Porque la promesa del Señor había sido que él no moriría, sino que él estaría hasta el día que él lo quisiera. Porque Dios es el que toma las decisiones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros podemos estar? Es decisión de Dios. Podemos decir, amados hermanos, vuélvame a poner la imagen del principio. ¿Cómo está usted? ¿Está tu fe apuntándole a Cristo? ¿Está usted atesorando el arco y la flecha para dar en el objetivo que es tu salvación? ¿O cuál es el motivo de vivir en esta tierra usted? ¿Cuál es el propósito tuyo de vivir en esta tierra? El principal motivo y propósito mío de vivir en esta tierra es alcanzar la salvación que Dios me da a través de Jesucristo. Lo demás es lo demás, lo material es lo material, lo del mundo es del mundo, y las bendiciones que Dios te da, disfrútelas. Pero ese no es el objetivo al que le tienes que apuntar. Ese no es el motivo del cual tienes que atesar tu arco y tu flecha para apuntarle. No es el mundo, no es las cosas materiales, no es eso. Yo le tengo que apuntar. Mi objetivo es la salvación, y para eso tengo que apuntar a Cristo Jesús. Mi vida tiene que estar siempre mirando a Cristo Jesús. Usted no puede pensar que va a ser salvo con un pie adentro en la iglesia y el otro afuera. Así que, mi hermano, amada iglesia, sé, para cerrar, que usted y yo tengo fe, no está pecando deliberadamente y no estás viviendo en pecado, pero sí te digo que el pecado está delante de ti y tienes que enfrentarlo a diario. Prepárate para esa batalla que tienes que librar todos los días, porque las tentaciones son muchas
y el pecado te acosa, y el pecado te invita, y el pecado a veces te ronda. Así que, mi hermano, la única forma de yo estar preparado para eso es todos los días levantarme y decirle: Señor, perdona todos mis pecados. Sé que contra ti he pecado, Señor. Sé que he cometido este pensamiento, ha sido de pecado. He pecado en esta forma, he pecado en esta otra forma, Señor, oh Dios. Líbrame, Señor, de este pecado. Quiero tener paz y me ha sido llamado a vivir en libertad. A la libertad que me dio Cristo, ¿dónde? En la cruz. Amén. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. El que confiesa sus pecados y no lo oculta, prosperará. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en senda de pecadores ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar en la vida? Entonces, mi hermano, huya del pecado. ¿Quiere prosperar en la vida, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, material? Aleje el pecado de tu vida. A los que estuvieron en las redes sociales, Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar o ver esta transmisión. Y tengo que decirte que también la invitación es para que tú te arrepientas, recibas a Cristo como su Salvador, y serás también bendecido a través de apartarse de lo que hoy te aleja de Dios, que es el pecado. Amén.